Pero bueno, el acontecimiento que cambió el curso de esta semana fue la muerte del comandante de la Revolución Cubana y jefe de Estado de Cuba durante más de 5 décadas, Fidel Castro Ruz, que falleció a los 90 años la noche del viernes, el acontecimiento más importante de los últimos meses a nivel internacional. Este es, sin ninguna duda, el latinoamericano de más vigencia en la historia universal y de más proyección e influencia en la política internacional. Tanto que tuvo a punto de generar él en el año 1962 y Cuba una confrontación nuclear entre Estados Unidos y Rusia, o mejor dicho, la Unión Soviética entonces. Cuando se hizo una encuesta para escoger a las 100 personas del pasado milenio, aparecieron solo 2 latinoamericanos, y fueron Fidel Castro y Simón Bolívar. Bueno, esta emisión de Jornada Extra está dedicada en gran medida a ver la vida de Fidel Castro y lo que representó. Vamos a tener un video sobre Fidel Castro y Mandela, la presencia de Cuba en África, llegó hasta África, llegó a enviar más de 300.000 soldados a África, la lucha contra el colonialismo y la intervención y por la independencia de los países del sur de África. Ninguna noticia más trascendente que la muerte de Fidel Castro. A los 90 años, Fidel había dejado el liderazgo del gobierno cubano hace ya exactamente una década, pero su influjo en ese país es innegable. Bueno, Fidel Castro no solamente en Cuba, donde se mantuvo y mantiene una revolución que empezó en el año 1959, quedó atrapada por la Guerra Fría y las circunstancias internacionales, el bloqueo norteamericano. A ningún otro país del campo socialista, Estados Unidos ha mantenido un bloqueo hasta esta hora, hasta con Vietnam, hace años que estableció relaciones de todo tipo, que es la única nación que ha derrotado a Estados Unidos en una guerra, pero con Cuba no se pudo transar. En el gobierno de Obama es que empezaron a suavizar el bloqueo y a restablecer las relaciones diplomáticas y a buscar una nueva manera de estimular la pluralidad y la democracia en Cuba, porque su gran déficit es, sin ninguna duda, que después de casi 6 décadas, ¿verdad?, en Cuba no hay pluralidad política ni tampoco democracia. Ni tolerancia a la disensión. Hay intolerancia a la disensión, y eso no son cuestiones que son de las rémoras del gobierno revolucionario cubano, que se la ha perdonado un poco el mundo y América Latina y los dominicanos, porque Cuba ha estado cercada por Estados Unidos, que trató de matar innumerables veces a Fidel Castro, como hizo con los grandes líderes contestatarios del último siglo, allá Lumumba, allá Amílcar Cabral, ni hablar de Allende, Salvador, o de más recientemente Hussein o Gaddafi. Todos los que enfrentaron a Estados Unidos fueron asesinados o fueron derrocados, decenas en todo el mundo, en África y aquí en América Latina, pero Fidel Castro le sobrevivió a 11 presidentes norteamericanos que quisieron a toda costa desplazarlo del poder. Dice que le sobrevivió a 11 presidentes y a 600 atentados, o sea, se intentó matar a Fidel Castro de todas maneras y utilizando todos los recursos posibles para salir de él como figura internacional. Y en ese ambiente, en esa circunstancia es cuando mucha gente entiende o justifica que no hubiese una democracia abierta en Cuba, es decir, vivieron eternamente a la defensiva de la agresión de la potencia del norte en su pleno patio, y esa es una de las cosas que hizo grande a este señor Fidel Castro, que paseó su poder por toda América Latina y la llevó a África de una isla rodeada por Estados Unidos. Definitivamente Fidel Castro es un fenómeno de este siglo, independientemente de la simpatía o de los resentimientos y odios que generó él y su política. Una de las frases de Mandela, en un trabajo que vamos a ver posteriormente, es que el impacto, el influjo de un país pequeño de 10 millones de habitantes, nadie lo puede medir. Y lo dice a propósito del proceso de liberación de África. En los últimos años, por supuesto, Fidel Castro hizo transacciones, se reconcilió con la iglesia, hizo
ablandó algunas de sus posiciones, han estado disminuyendo las prisiones políticas y también, digamos que la represión política se ha reducido en los últimos años, pero definitivamente no ha habido pluralidad política y la revolución cubana pues sufrió por el otro lado el estancamiento, no logró conseguir el desarrollo, ni se recicló tras la caída del muro de Berlín, de la caída de la Unión Soviética, que representó para Cuba una degradación enorme en términos económicos. Cuba no logró y Fidel no logró hacer el reciclaje que hicieron los vietnamitas o que hicieron también los chinos, es decir, de mantener un camino al socialismo dentro de circunstancias económicas y universales muy diferentes a las que predominaban cuando Fidel Castro entró triunfante en La Habana. ¿Hace cuánto finalmente? Casi 60 Casi 60 años. Nada da una idea mejor de la trascendencia de la figura de Fidel Castro, como el influjo que tuvo su decisión y su presencia en los movimientos libertarios del continente africano. Vamos a despedir este programa con este trabajo del gran artista norteamericano Harry Belafonte, donde se explica este peso específico de Cuba en el proceso de liberación de África, con Nelson Mandela como protagonista. Had it not been for the Cuban presence in Africa, and in particular in Angola, the history of Africa would have never been what it is now. One of the greatest friends that Cuba has is Nelson Mandela and his appreciation for what the Cuban people did and Fidel Castro. But I think if you don't understand that history, then you'll never really understand the enormous success and the importance of the Cuban Revolution. Well, my president. My president. My brother. President and my brother. How are you? My brother. Please. Please. Very nice to see you. Están contentos de verlo. Please sit down. Están contentos. Por favor, tenga bien Please sit down. sentarse. Please sit down. Siéntese. Now, one thing before we say anything. Una cosa antes de hablar, nada. Before we say anything, Antes de hablar absolutamente de cualquier tema, you must tell me when you are coming to South me Africa. tiene que decir cuándo viene para Sudáfrica. Lo You más see, pronto just a moment, just a moment. No. Un momentito. Es seguro, si ellos Moment. The sooner the better. And we have had a visit from a wide Y nos ha variety of visitado una people. gran cantidad de personas. And our friend Cuba, Y nuestro amigo Cuba, which helped us in training our people, que nos ayudó a entrenar a nuestra gente, gave us resources to que nos get dio on with our recursos, struggle, que nos ayudaron tanto en nuestra trained lucha, our people que as entrenó a nuestros doctors and so combatientes, a on. nuestros médicos. You have not come to our country. Cuba no ha venido a visitarnos, usted no ha ido a visitarnos. When are you coming? ¿Cuándo viene? no he visitado a mi patria I surafricana. haven't visited my South African homeland La yet. quiero como una patria. I love it as a Pero por él homeland. y por el pueblo. I love it as a homeland as I De love you and the South When African are you people. coming to South Pero Africa? ¿cuándo viene a Sudáfrica? Creo que va a tener que ser hoy mismo. Va a I tener think it will que have to be today. I will have to fly back with you. No, you are very Él soon. se va a las 10. You are leaving at 10, so we are catching the plane together. Poco después, Fidel sí pudo ir a Sudáfrica, y en el camino hizo escala en Namibia, donde fue recibido por Sandu Joma, el líder de ese país. Welcome to the Republic of Namibia, Bienvenido a la República de Namibia. the country which you helped to liberate, to be liberated. En Sudáfrica, Mandela lo esperaba. Fidel fue invitado a hablar al Parlamento sudafricano. Conviértase Sudáfrica en modelo de un mundo futuro más justo y más humano. Let South Africa be a model of a more just and more humane future. Si ustedes pueden, todos podemos. If you can do it, we will all be able to do it.
Fidel is linked to the post-colonial era as the figure who, more than any, I think, symbolizes independence and sovereignty of small nations, shaking off the yoke of the imperial powers, and the fact that he has been there for as long as he has and has been able to magnify his role to really a global force from this tiny island base. It is easy to build a nation. It is far more difficult to shape a society. And this is what Cuba is doing. It will need all the time in the world. It will need all the humility, all the meekness, all the generosity of spirit to itself and to others to emerge. En los años 70 y 80, el campo de batalla interno era la economía. Se hacían grandes esfuerzos para industrializar el país y crear un bienestar compartido pese al bloqueo de los Estados Unidos. Cuba dependía de un solo cultivo, el azúcar. La Unión Soviética había prometido comprar toda la producción. Fidel animaba al resto del país en el intento de alcanzar cosechas récord. De su desarrollo es una tarea titánica realmente. Y salir del subdesarrollo en las condiciones de Cuba todavía más bloqueada por Estados Unidos. Ya que para la independencia de Cuba era esencial el apoyo de la Unión Soviética, Fidel se balanceaba en una situación que duró alrededor de 30 años. La ayuda de la Unión Soviética hizo posible que Cuba mantuviera sus avances en educación, salud, promoción del deporte y el desarrollo científico, así como una mayor diversificación industrial. Tiene la tapita destapada, o sea, nosotros ponemos Viene destapado. de manera que Tú lo pones destapado. Yo trabajo en microscopía última The government of Fidel Castro has shown a world that is teeming with billions of impoverished people that it is possible for a very poor country emerging from sickness and ignorance and corruption and poverty of a Batista regime to within a few short years educate all of its children, to create a system of education that is comprehensive, that reaches the entire society.